Listo. Bueno, pues el día de hoy es la segunda sesión del coloquio en neurohumanidades, en artes escénicas en particular, que ya tiene la consecuencia del día de ayer. Estuvimos trabajando una jornada que inició a las 2:30 de la tarde con la presencia de nuestras autoridades. Estuvo con nosotros la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro y nos complace muchísimo dar continuidad a este coloquio en neuroartes escénicas. Y están con nosotros Rocío Luna y Ana Ver, que tienen esta presentación, Encuentros y Duplicidades Transgeneracionales. Pues les dejo la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Cristina. Cristina. Bueno, les vamos a platicar que La Sabina es una obra de videodanza del género Site Specific que fue realizada en 2019 en la ciudad de San Marcos, Texas. Fue grabada en el Purgatorio Creek y es una colaboración artística entre Ana Baer y yo misma, con música de Joaquín López Chapman Chas, nuestro querido colaborador. Entre el 2019 y el 2020, la obra fue invitada a participar en más de 20 festivales de cine y danza a nivel mundial. Por mencionar algunos, Dadash Palk International Film Festival de Mumbai, India, Short to the Point de Canadá, Barça Film Festival de Irak, International Meeting Video Dance and Video Performance de Valencia, España, Cefalù Film Festival de Italia, Cine Fantasy International Fantasy Film Festival de Sao Paulo, Brasil, Shorts México, Festival Internacional de Cortometraje, Dumbo Film Festival Virtual de Nueva York y 60 Seconds International Film Festival de Islamabad, Pakistán. Un poco para que se den cuenta de los espacios que ha recorrido, de los lugares que ha sido visto. Además, obtuvo el premio Best Editing for Global Shorts de Los Ángeles, California. Y Ana les va a platicar un poco de cómo, de cuál es la base sobre la cual se desarrolla este proyecto. Muy bien, gracias Rocío y gracias Ana Cristina. Un poco de marco teórico en cuanto a la videodanza de género Site Specific. La videodanza específica del sitio o Site Specific es un medio híbrido que explora las conexiones entre experiencias del lugar y espacio a través del movimiento no solo del bailarín, sino también de la cámara. Este medio es una fusión entre dos formas contemporáneas que surgieron a mediados y a finales del siglo XX, los cuales son la videodanza y el Site-Specific Dance. La videodanza es la hibridación de la cinematografía y la coreografía. Es un saber colectivo entre danza y el cine o video. Se distingue a Maya Deren como una de las figuras pioneras. Maya Deren es americana, hija de emigrantes de Ucrania. Se convierte en una figura importante del cine experimental y del movimiento avant-garde de los 40. Ella asienta las bases de la videodanza, relevando la esencia de la danza moderna a través de los principios del cine. Ella bailó, ella es cineasta experimental y fue un saber que le vino, es un saber del cuerpo, moviendo la cámara como no la habían movido antes. En su trabajo, Estudio de la Coreografía para la Cámara, que filmó y editó en el 1945, ella utiliza técnicas de edición experimental. Estas técnicas transforman la relación espacio-temporal, como por ejemplo,
el concepto del movimiento continuo a través del espacio discontinuo. Otro concepto que ella usa o que ella, no sé si lo inventa o lo presenta, la fragmentación del cuerpo y la manipulación del tiempo. Esto abre las posibilidades para la videodanza. Esta obra del 45 tiene tantas cosas que aprenderse que creo yo que todos los coreógrafos que seguimos haciendo videodanza seguimos aprendiendo de estos conceptos. La danza site-specific se refiere al proceso coreográfico en el que el movimiento se genera en respuesta a un sitio específico o una locación específica. Se define como un acto performático que ha sido diseñado para existir en un lugar determinado, y este lugar debe de ser fuera del escenario teatral. Este fenómeno surge cuando los coreógrafos postmodernos empiezan a experimentar en los 60 y 70. Algunos de los coreógrafos que conocemos son Trisha Brown, Meredith Monk y Anna Hartlin. Eiko Ancona y Ernesto Pujo. Hay muchísimos más, nada más puse algunas imágenes de algunos que me encantan. Rocío, te dejo. Bien, voy a entrar este tema de lo transgeneracional y lo transdisciplinario porque está presente acá en nuestra ponencia. Y bueno, para aclarar un poco el término de lo transgeneracional, me voy a aventurar con una definición como muy sencilla. Lo transgeneracional se refiere a aquello material o inmaterial que nos une a las generaciones que hemos conocido como a las que no hemos conocido, a nuestros antepasados cercanos o remotos, de los cuales descendemos o de quienes dependieron del cuidado de nuestras familias, ¿no? Pero la verdad es que al mirar esta noción a través del enfoque de la transdisciplinariedad, consideramos que podemos expandir la noción de lo transgeneracional más allá de la familia y de los antepasados hacia relaciones no consanguíneas, fuera de parentesco y de relaciones directas, como son las relaciones comunitarias. Nos explicaba Domingo Adame el día de ayer con mucha claridad estos temas de la transdisciplinariedad, entonces ya tenemos por ahí como una visión más clara, que finalmente la transdisciplinariedad lo que sucede es que al no ser excluyente y no ser dicotómica, permite concebir los diferentes niveles de realidad en un individuo. Y por eso es que pensamos que esta concepción de lo transgeneracional, en el caso de Ana y de a mí, nos conecta a nosotros con nuestros saberes, nuestros sentires, nuestros pensares, a mujeres ligadas a la cultura mexicana con una sensibilidad artística compartida. Por eso es que estamos recuperando, trayendo para acá el término. Así entonces, lo transgeneracional se visualiza como un atravesamiento intergeneracional que reconoce cierta experiencia corporal afectiva, sensitiva, expresiva, emocional, que va más allá de la propia experiencia vivencial, en la medida en que se conecta con una experiencia vivencial heredada, digamos. Además, la visión transdisciplinaria nos permite eliminar esta carga negativa relacionada a la noción de trauma que se transmite presente en la visión psicológica de lo transgeneracional, que tiene un carácter eminentemente terapéutico que busca develar e integrar un trauma heredado. La visión transdisciplinaria, que no tiene esta visión
de una carga negativa, nos permite ampliar como la aplicación de esta categoría. Les quiero compartir acá cómo es que al menos en mi cuerpo puedo reconocer esta condición. Hay de pronto en mis danzas, puedo ver como puedo percibir este grito acallado que está en mi cuerpo, que no tiene un trauma alguno suprimido en mi historia de vida personal. O puedo de pronto experimentar esta exaltación que sublima mi cuerpo y lo conecta a través del movimiento a un todo espiritual. Y entonces cuando yo leo, voy a dar lectura a esto, porque me diste tu reloj, porque me diste tu pensamiento, porque soy una mujer limpia, porque soy una mujer de la estrella de la cruz, porque soy una mujer que vuela, soy la sagrada mujer águila, dice, soy el dios mujer águila, dice, soy la dama que nada, dice, porque puedo nadar en la inmensidad, porque puedo nadar en todas las formas, porque soy la mujer que lanza, porque soy el tlacuache sagrado, porque soy el dios tlacuache. Ana, si puedes poner las diapositivas de María Sabina. Todos estos son textos de María Sabina recuperados por Gusamano Cesaretti. Y la verdad es que cuando leo la biografía de María Sabina y la miro en los fragmentos de video y en sus ceremonias, reconozco estas dos condiciones en mi propio cuerpo, la de la luz y la del dolor como un todo unificado. La potencia enraizada de María Sabina está en mi cuerpo, su capacidad de ser mujer animal, como veíamos en su texto. Todo esto está en la danza de la Sabina. Su capacidad alquimista que abre un espacio sagrado a partir de la palabra y el rito que reconozco en mi danza. Su ser chamán vive en mí como capacidad transmutadora del movimiento en energía animal. Entonces ahí está, ¿no? Como esa herencia. En la obra de otra mujer que me reconozco es en la de Remedios Varo. Estas, si la puedes poner, Ana. Estas mujeres de extremidades largas, ojos grandes, presencias fantasmagóricas, una constante alusión a la fertilidad, todo eso está en mi cuerpo. En este caso, la herencia que me habita pudo germinar con mayor fuerza ante la presencia de su obra, o bien pudo ser implantada a través de la misma obra. La verdad es que ni lo sé, ni creo que sea como lo más importante tenerlo claro en este momento, porque finalmente lo que importa o lo que es relevante es que a partir de la obra de Remedios Varo y a partir de su experiencia, soy otra y mi danza es otra. Siento los nudillos afectados. Las manos o bien se crespan, ancianas y secas, o bien se suavizan, casi líquidas. Mi cabeza cobra la capacidad de flotar, liberada de mi cuerpo. Mis pechos se inflan como un globo y se elevan. Estas cualidades están por momentos en la Sabina, pero tienen muchos años en mis danzas. Están en las Josefinas, que es una obra del 98. Y bueno, vayan a saber desde cuándo están ahí, por cuánto más tiempo vayan a estar. Estas afecciones corporales casi obsesivas siguen y siguen presentándose, como ya les dije, sin el carácter negativo, pero con la persistencia del trauma que aflora una y otra vez cuando menos se lo espera. Como un impulso anclado profundamente en la memoria corporal, en la que no media la razón como fuerza dominante. Y bueno, Ana y yo hemos asociado estas condiciones con ciertas características del realismo mágico que reconocemos además en nuestras obras. Entonces, Ana les va a platicar un poco más de esto. Un poco hablando de la duplicidad y recuperando esa idea de Rocío que Rocío nos acaba de compartir, de lo transgeneracional, que se entiende como un atravesamiento intergeneracional que va más allá de lo heredado. Y con esta afección corporal obsesiva al evitar,
y cómo voy, eso también es un saber que se genera del cuerpo. Quisimos también traer el trabajo de Claude Cajón. Claude Cajón o Cajún es una figura un tanto desconocida en el movimiento surrealista. Como alrededor de los 20 ella empieza a hacer fotografía, ella es poeta y es otra de las mujeres que nos vinculamos a su trabajo, un poco a su expresión de carácter andrógeno, que se puede ver mucho en la obra de la Sabina, y también esta duplicidad, transexualidad, mucho de lo que pasa en la edición, que quizá no es muy consciente, es una de esas obsesiones que pasan, donde parece que no es lo más importante, pero sí es importante que en vez de tener a una Rocío, tenemos a dos Rocíos, y de pronto dos Rocíos se convierten en tres Rocíos. Y sí, es interesante cuando hacemos obra, o al menos nos ha pasado cuando hacemos una videodanza, quizá parece que todo sale, fluye, y cuando empezamos a analizarlo, es todo este rollo de dónde vino y por qué tenemos dos Rocíos y no tres Rocíos o cinco Rocíos. Y bueno, también tuvimos tres Rocíos. Estamos explorando la multiplicidad de este personaje por medio de la edición. Una de las partes de este video, y este es un video muy corto, pero una de estas partes, uno percibe como una Rocío aparece y la otra Rocío desaparece. Entonces hay todo este elemento chamánico, pero también hay todo este elemento de la duplicidad. Un poco, como decía Rocío, quizá es realismo mágico, quizá es surrealismo, pues no lo sabemos exactamente. Un poco también al final pasa que hay tres Rocíos y esto no lo tengo muy claro, seguramente puedo ir al psicólogo, me puede ayudar, pero creo yo que es esto de la Trinidad como un símbolo espiritual muy reconocido que lo traigo, quizá no consciente, pero bueno, pues ahí está. Queríamos ver si teníamos tiempo de mostrar la obra completa. No sé si eso se pueda. Y si se puede, voy a dejar ¿Cuál es la duración compartir nada más? por un segundo. Es muy chiquita. ¿Perdón? ¿Cuánto dura? ¿Qué es, Rocío? Dura como 5 minutos, ¿no, Ana? Ah, perfecto. ¿Sí tenemos Perfectísimo. tiempo? Bueno, si quieren platicar un poquito mientras lo tengo. Rocío, haz preguntas. No es cierto. Las preguntas a ver si hemos estado atentos. Toma lista. Es una obra muy breve, La Sabina es una obra muy pequeñita. La verdad es que fue cada vez comprimiéndose y comprimiéndose más, porque hay un trabajo, Ana es como muy rigurosa en dejar lo que se considera absolutamente esencial. Y creemos que parte también de la oportunidad que ha tenido es porque ese es como una cosa muy fugaz y entonces nos ha funcionado muy bien porque se vuelve muy versátil la pieza por ser tan corta y nos ha dado oportunidad de presentarla en un montón de espacios y además también de poderla acompañar con diálogo, acompañada de diálogo. Entonces, muchas veces en festivales y en cosas, en diferentes espacios nos han invitado a presentarla y después dialogar sobre la obra o a dialogar sobre la obra y luego presentarla, ¿no? No les echamos el choro tan largo como aquí. Hablamos más bien de cuestiones de vestuario, de por qué es el vestuario, de cómo, de edición, como cuestiones más de producción y eso, ¿no? Creo que ya está lista. Estamos listos y si nada más, déjenme saber si lo pueden ver. ¿Sí le pusiste a optimizar el video, Ana? Creo que no. ¿Dónde? Es que entonces más bien deja de compartir
Y en Ok. donde dice compartir, hasta abajo hay un botoncito que dice optimizar video. Espera. Por favor, lo siento. Hasta abajo hay un botoncito que dice... Deja de compartir. Ujú. Bien. Y luego tomas lo de compartir y ahí hasta abajo te va a aparecer una cosa que dice optimizar video. Ok. Advanced sharing option. Todo en orden, Benito. Hasta abajo. O ahí compartir video puedes poner. Para que corra mejor. Ok. Vamos a tratar otra vez y lo siento. ¿Sí están viendo mi video? No. Ok. En este momento no se ve. No se ve. Vamos a ver. Ay, la tecnología nos encanta. A ver. Voy a tratar de buscarla. Ah, ya. ¿Sí la ven? Bueno, empieza negro. Ok. Ah, Se ve y se escucha. Se ve y se escucha. ah.
Gracias. Esa fue la Sabina. ¿Sí o no? Ah, no, sí te oímos. Yo, si me oyen, creo que mi internet está medio inestable. Espero que sí la hayan podido ver. Yo la veía de pronto entrecortada. Creo que es mi internet. Nada más me gustaría decir que hay como un proceso, sentimos que en este muy breve momento donde las cosas suceden como de manera muy sutil, me parece, hay como una síntesis de una serie de experiencias que Ana y yo hemos vivido juntas, experiencias creativas, intercambios, reflexiones de mucho tiempo con muchas obras previas y sentimos que acá hay como una conjunción de elementos como de mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces, pues nada más dejaríamos ahí la cosa. ¿Algo más que quieras decir, Ana? Nada, muchas gracias por la invitación. Un excelente trabajo, maravilloso, nos deja a todos reflexionando. Muchísimo trabajo. La estabilidad de tantas imágenes en un paisaje. Para los que hemos intentado hacer pininos, no está tan fácil. Pues vamos a darle entonces ahora la voz a Natalia Reza. En este momento voy a poner aquí su currículum en el chat. Y pues adelante. Hola, muchas gracias. Pues primero agradecer la invitación a participar en este coloquio. Estoy súper emocionada y súper contenta porque se están cada vez abriendo más espacios para hablar acerca del papel de la mujer en la danza y eso lo agradezco mucho, lo celebro. Y bueno, pues emocionada y honrada por compartir la mesa con mujeres a las que quiero y admiro tanto. Me gustaría compartir pantalla. Espero que me tengan un poco de paciencia porque no soy muy buena haciendo esto. Entonces, quiero compartir con ustedes. Pero es por ella. Ajá, lo que tienes que hacer, Natalia, es tener abierto ya lo que vas a compartir primero. Luego, o sea, te sales de la sesión, lo ves perfectamente. Luego regresas a Zoom, pones compartir pantalla, lo seleccionas y si tiene sonido, tiene un cuadrito chiquito que dice compartir sonido desde la computadora. Ok. No tiene sonido. Y creo que, ayer lo ensayé. Así es que en teoría me tiene que salir. Es sencillo. Tú, como te decía la doctora Cristina, ten abierto el archivo que nos quieras compartir en tu escritorio, que esté abierto, desplegado. Ahí está, ya lo estamos viendo. Sí. Perfecto. Ok, perfecto. Ya no me ven a mí, ¿verdad? Vemos en chiquito a un costado. Te vemos en chiquito. Ok, perfecto. Pero está bien. Muy bien. Mujerosidad. Cualidad de las personas que nos identificamos como mujeres, de ser únicas, irrepetibles, irreemplazables e inapropiables. Aquello que se devela con la conciencia de sí misma. Florecer después de un tiempo de pararnos sobre nuestro nombre. Ser para nosotras mismas primero y compartirnos después como el gozo de colectivizar los hallazgos. Perdón, Natalia, pero Saber decir que sí. como estás leyendo, se pone tu texto enfrente de la imagen. Estás leyendo en la misma computadora. No vemos el texto, pero vemos una pantalla negra. Eso le pasó ayer a Claudia Fragoso. Ajá, tu video está atrás y como tú tienes al frente tu texto, nosotros ya no vemos el video. Ay, ¿a poco? Sí. Ok. Supongo que ni por eso no está funcionando mi ensayo de ayer. Ahí estamos viendo el video. Ah.
No. ¿No? ¿Se ve el texto aún? No, ya Se no ve- se ve el texto, ya se ve el video, todo bien. Se ve un recuadro gris. Sí, es tu texto más chiquito, pero podemos ver las dos cosas. Ok. Ahí voy. Es que saben que además estoy en una computadora que no es la mía, entonces estoy como... Ah. Ok, voy a dejar de compartir un momento para ver si puedo... Si quieres mandármelo y yo lo reproduzco, Natalia, si te No funciona. Sí, a lo mejor eso funcionaría y tú lo cómo puedes leer en hacerlo, tu pero computadora. estoy abriendo... Sí. Sí, ya voy. Justo a tiempo estamos. Ok. ¿Sigo aquí? Perdón por el Sí. desastre. Ahí va otra vez. Otro intento. Estamos viendo ya tu presentación, el video. Ok. Gracias. De nada. Ahí voy entonces. Mujerosidad. Cualidad de las personas que nos identificamos como mujeres, de ser únicas, irrepetibles, irreemplazables e inapropiables. Aquello que se devela con la conciencia de sí misma. Florecer después de un tiempo de pararnos sobre nuestro nombre. Ser para nosotras mismas primero y compartirnos después como el gozo de colectivizar los hallazgos. Saber decir que sí y saber decir que no. Descubrir lo que queremos y aprender a pedirlo. Creo que el amor es la semilla para florecer, no solo como individuos, sino como sociedad planetaria. Es el fuego para transmutar. Quema lo pasado y expande lo presente. Es un gran oso que protege y abraza a todos los seres vivos. Es la niñez mirando orgullosa su árbol genealógico. Es la gran abuela enseñándonos a reconocer y valorar los aportes de cada una, de cada uno, de cada une. Todes somos necesarias. Presentes desde espacios sensibles para acompañar. Atentos para reconocer lo reparable. Y autodependientes para hacernos cargo de la parte que nos pueda corresponder aquí y ahora. Recordando siempre que somos ante todo multitud. Creo en el amor radical, en abrazar sin juzgar, en ser compasivas, en hacer el ejercicio cotidiano de recordar que estamos aprendiendo a ser personas y comunidades, y que los paradigmas de nuestra sociedad van cambiando cada vez más rápido, y que es cruel dejar a otros atrás, que nos equivocamos, que nos hemos equivocado antes y que muy probablemente nos seguiremos equivocando, pero aún así vale la pena intentarlo siempre con amor y humildad. Hace más o menos 3 años nos reunimos para celebrar la Navidad con una gran parte de mi familia materna. Ya de madrugada, cuando estábamos cansados de reír, comer, cantar y discutir Roma de Cuarón, estábamos niñas, adolescentes y adultos descansando repartidas entre la sala y el comedor. Y en medio del silencio, mi mamá nos contó el cuento de las 2 ancianas de Velma Wallis, en el que se narra la historia de 2 mujeres ancianas que son abandonadas por su tribu porque resultan un retraso en su avance en medio de un duro invierno en Alaska. Las mujeres han sido abandonadas para morir, pero deciden una primero y la otra se le une a regañadientes que morirán luchando.
Luego, recuerdan sus habilidades. Recuerdan que ellas enseñaron a los demás a cazar, a poner un campamento, a cocinar y a rastrear. En contra de todo pronóstico, las dos ancianas sobreviven. Y como esas cosas circulares de la vida, se encuentran con su tribu que perdida estaba desfalleciendo de hambre y ellas, en un doloroso proceso de autorreconocimiento, se perdonan y les perdonan. Les comparten de sus alimentos y les ayudan a sobrevivir también. Hace poco, Quetzal, mi hijo de 11 años, me platicó que vio en TikTok un video en donde narran que un joven salva a Adolfo Hitler de la muerte cuando éste aún era un niño. Y el video finaliza diciendo que si no lo hubieran salvado, el holocausto no hubiera sucedido y el mundo sería un lugar mejor. Cuando me platicó el video, hice esa expresión de sorpresa que él odia tanto, pero que a veces no puedo contener. Hablamos largo y tendido acerca de estos dilemas éticos que a veces se presentan como ejercicios imaginativos y a veces como escenas de nuestras vidas cotidianas en las que tenemos que decidir si salvamos al niño Adolfo o lo dejamos caer. Mi madre y mi abuela me enseñaron con el ejemplo que a nadie se le deja caer. Esta es la compasión radical, la misma que tienen las dos ancianas del cuento de Belma Wallis, primero con ellas mismas y luego con su tribu, su familia. Supongo que para mí aquí hay una clave importante. Todo sentimiento nace primero hacia una misma. Toda actitud se practica primero hacia una misma. Luego podemos hacer el intento de colectivizarlo. Hoy, las mujeres estamos atravesando una transformación intensa y muy diversa de autoobservación, sanación y empoderamiento, hablando de feminismos, de deconstrucciones, amor romántico, interseccionalidad, fiscalización del tono. Y tenemos muchas preguntas, deseos, frustraciones y demandas que necesitamos estudiar, expresar y trabajar. Uno de esos temas es nuestra feminidad. Hemos sido llenadas de tanta información acerca de lo femenino, que si es sagrado, dulce, débil, transformador, vital, indestructible. Y somos muchas generaciones, geografías y paradigmas conviviendo a través de redes que nunca antes habían sido tan globales, que a veces la lucha se torna confusa. Para mí, es como ser revolcada por las olas en el mar. No logro entender si estoy afuera o adentro. Por eso hoy, yo me desmarco de lo femenino como un tópico que me define. Yo, Natalia Reza, me aferro como si fuera un flotador a la ternura, al cuidado, a la compasión. Y hoy entiendo que estas no son características con las que nacemos las mujeres, sino que son hábitos que se nos enseñan a las personas que nacemos con vagina. Y es una construcción cultural. Y que yo, más que abrazar esta parte del mandato de la feminidad, me aferro a la cultura del cuidado y el acompañamiento, para que nadie se quede fuera, para que nadie se sienta indigno de amor, compasión y respeto. Hace un tiempo acompañaba a las estudiantes de la licenciatura en danza de la Universidad Michoacana a través de la asignatura de creación coreográfica y hablábamos de los procesos autobiográficos en sus proyectos de coreografía. Y Teresa Gutiérrez nos introdujo al concepto de mujerosidad cuando nos explicaba cómo su forma de ser mujer se diferenciaba de la mujer en su familia. Yo acuño el término porque me da autonomía y libertad de acción. La mujerosidad me ha liberado de los estándares de la feminidad. Puedo ser vulnerable o no, tierna o no, maternal o no, sensual o no. Usar vestido, usar pants, usar maquillaje, decir groserías, andar en patineta, recolectar flores, comprar cerveza, leer novelas románticas o distópicas, leer feminismos, viajar sola, viajar acompañada, tener un grupo de amigas, tener un grupo de amigos, procurarme métodos antifecundativos y anticonceptivos. Y nada de todo lo anterior está condicionado por mi género, sino por mi construcción personal. Mi mujerosidad me habilita a hacerme responsable de construir mis experiencias, asumir las consecuencias de mis decisiones con el menor cargo de culpa posible, con mis aciertos y mis errores,
establecer límites en mis relaciones personales, colectivas y laborales. Soy yo completa con mi patrimonio biológico, mi novela corporal, un ser humano consciente y presente, que resiste desde un lugar crítico, amoroso y colectivizado. Mis obras, mi trabajo académico y mis investigaciones son autoetnográficas porque no creo en ir por ahí tomando luchas que no me implican. Creo que debo trabajar en reparar las grietas de mi casa antes de ofrecerme a reparar las grietas de la casa vecina. Eso también implica un respeto y escucha activa a las demás luchas. Luego mi trabajo camina a la ficción y desde ahí se enlaza a temas universales. Es ahí en donde encuentro cómplices. Mis vecinas y yo podemos reconocer que tenemos algunas grietas en común. Apenas conozco a Fran Lebowitz. Me he reído mucho con el primer capítulo de la serie documental que le hace Martin Scorsese, en donde ella, sarcástica, empoderada y virilizada, dice todo lo que se le pasa por la cabeza. Enseguida y casi inevitablemente pienso en Yoko Ono, en su activismo, en su enraizamiento y compromiso con el mensaje de amor, paz y libertad. Pienso en Sylvie Guillem, que empoderada por su indudable talento, decide dejar la ópera de París porque no quería seguir pidiendo permiso para vivir su carrera. Pienso en Julia Alfeo, que reconfigura los roles de género y expande las posibilidades de la danza. En Catalina Ruiz Navarro, que nombra contundentemente nuestros derechos y nuestra diversidad. En Sofía Coppola, que ha colocado algunas de nuestras verdades en el cine. Lía, la novia sirena, que reclama su lugar desde la desobediencia y la reparación afectiva en colectivo. Todas ellas hablando fuerte con el micrófono en las manos. Ellas son mis referentes actuales de mujerosidad. Luego pienso en mi abuela Genia, en cómo su mundo cambió cuando se quedó sin madre a los 5 años, de cómo aprendió a salir adelante con los deberes que se le vinieron encima por ser la única mujer, que tuvo que atender a su padre y 2 hermanos, que tuvo que dejar la escuela, y de cómo convirtió todo eso en potencia para construir su felicidad y ser sorora. Cuidó amorosamente a la familia de 7 hijos que formó con mi abuelo Manuel, y también ayudó a cuidar de otras familias y enseñó a sus hijos a hacer lo mismo, a subir a ayudarle a la güera con los niños que no paraban de llorar, a jugar con ellos, a dormirlos, a llevarles comida. Luego llegamos los nietos y también a nosotros nos maternó, cuidó, guió, nos amó. Mi mujerosidad está compuesta un poco por todo esto, por lo que de esto abrazo y lo que de esto no quiero replicar, pero de lo que no niego su valor, su aporte, sus enseñanzas. Así de diversas somos y así de diversas soy yo también. Tengo muchos años luchando para no definirme, para no firmar una postura definitiva y eterna a la que tenga que rendir culto y cuentas, para no sentir que me traiciono, sino que me transformo y que eso está bien. He pedido a las mujeres de mi familia y a mis amigas que dibujen su autorretrato. Las imágenes que ustedes ven ahora son ellas acompañándome en este viaje como una estrategia que ilustre nuestra unicidad y diversidad. ¿Alguna vez has visto los caminitos de baba que dejan los caracoles en los árboles? Así me imagino que son nuestras vidas. Uno de esos caminitos de baba es tu vida y otro es la mía. Cientos, miles de caminitos de vida brillando en un solo árbol. En mi camino de vida, la danza juega un rol fundacional. Las prácticas corporales han sido, para mí, el árbol por el que me deslizo, la superficie que me da información de su naturaleza y de la mía, el espacio en el que puedo cruzar camino con otros varios caracoles. A veces solo coincidimos un poco, a veces nos mantenemos juntos algo de tiempo y a veces solo nos miramos a lo lejos con nuestros largos, largos ojos. Bailar me coloca en un lugar en el que la experiencia humana y la divina se miran a los ojos y se reconocen. Ahí en medio, yo soy. Susana Kesselman habla del cuerpo como el lugar en el que todas las conductas son posibles. Así que me imagino que al mismo tiempo que soy caracol, soy árbol también. Recorro y soy recorrida.
Soy experiencia y experiencio al mismo tiempo. Acompaño y me dejo acompañar. Toco y soy tocada. Soy alimento y me alimentan. Somos posibilidad y potencia infinitas. Por ello me resulta imprescindible el fomento de la creatividad. Porque ser creativas nos permite inventarnos y reinventarnos, encontrar soluciones a situaciones que a veces parecen no tener salida, entrenarnos a entrar al laberinto, a veces con cuerda, a veces con dron, a veces con los ojos cerrados, confiando en que siempre, siempre saldremos de ahí. En la creación, en la vida, encuentro urgente disolver los juicios y abrazar el error, lo que implica, por supuesto, un encuentro con el dolor. Pero el dolor es brújula. Nada nos conecta tanto con nosotros mismos como el dolor. Dice también Kesselman que hay que usar el dolor como camino para desentrañar la mentira. Creo que eso que hemos construido durante años debe disolverse como el azúcar en el agua, o si es el caso, derribarse como el muro fronterizo para reconocer que del otro lado hay otra versión. Cito a Boris Charmatz, bailarín francés. Cuando uno improvisa, uno va en contra de los propios esquemas corporales, el propio entrenamiento, la forma siempre repetitiva de los mismos gestos. Muy rápidamente uno se encuentra paredes tan altas como las que se encuentran en un proyecto escrito. Pero este es un aspecto interesante, la posibilidad de mirar y tocar las paredes que crean la educación, la historia, el hábito, mencionarles en lugar de escapar. En este sentido, la improvisación es una forma de arqueología de uno mismo. Cierro cita. Mi mujerosidad también está construida de esta cita de Charmatz. Voy en contra de mis propias estructuras al bailar y al vivir. Observo y reconozco mis fronteras y luego trabajo conscientemente en disolverlas para no ser esclava de mí misma, para evitar la repetición innecesaria de los mismos gestos, para acompañarme y acompañar con amor, soltando las resistencias y reconociendo también que hay procesos para los que aún no estoy lista y saber hacerme a un lado antes de lastimar, porque la venganza no baila bonito. La mujerosidad como un concepto nuevo me permite la imperfección, el error y el dolor como caminos no solo de autorreconocimiento, sino también de autodestrucción y autoconstrucción cíclica, eterna y transformadora. La feminidad ya está toda escrita y sobrescrita, interpretada, interpelada, estudiada y clasificada. La mujerosidad es para mí un territorio nuevo para explorar y hace mucho más eco en mis procesos de creación porque no hay reglas que debo seguir o caminos que debo caminar para ser aprobada. Tere me señaló la entrada del laberinto y ahí voy yo a tientas, con un poco de miedo, pero con mucha más curiosidad. Creo que lo que quiero decir es que mi lugar en la resistencia, mi activismo en los feminismos, la creación y mi solidaridad con las demás mujeres no me implica un abandono y desentendimiento del cuidado, la ternura, la admiración, la compasión y el respeto radical hacia mí y hacia todo ser vivo. Observar, construir y enunciar mi mujerosidad me posibilita una postura de paz, armonía y esperanza. Cosa tan hermosa. Hola, qué maravilla. Nos dejas a todas sin palabras y yo creo que el grupo de feministas, incluyendo a los caballeros que son feministas, nos hemos quedado con el corazón tocado. Muchísimas gracias, Natalia. Vamos a darle entrada entonces a Sonia María Ruiz, que ya está aquí, que yo tengo el gusto de conocer a partir de hoy, pero Francisco está correlacionando. Adelante, Sonia. Muchas gracias, doctora. Pues primero que nada quisiera agradecerles pues a los asistentes por estar aquí, al doctor Francisco Gómez Mont por la cordial invitación a participar en este coloquio que ya conocía y que siempre me ha gustado mucho.
y pues también al resto del comité organizador por hacer posible este evento para todos. Voy a compartir en un momentito, estoy poniendo la pantalla. Déjenme acomodarla. Igual les voy comentando que lo que les voy a presentar es resultado y muy resumido de lo que fue mi trabajo de maestría en cognición musical. Entonces yo estoy más por el lado de la interpretación musical que dancística, pero pues espero que con esta presentación encuentren algunos elementos comunes para que podamos pues tener una discusión rica. Entonces aquí me parece que ya ven mi pantalla. Ya la vemos. Perfecto. Entonces, este trabajo que les presento hoy se titula Mapeo científico de la música y de la alimentación, bibliometría, redes semánticas y revisión sistemática. Este trabajo consiste en un estudio exhaustivo que realizamos de la literatura en diferentes bases de datos académicas, y lo que queremos encontrar es si existe evidencia suficiente para pensar que la música y la ingesta alimentaria pueden tener una relación. Entonces, para hablar de el cerebro y los procesos cognitivos, que son lo que nos interesa identificar como elementos comunes a la escucha musical y la ingesta alimentaria, podemos decir que estos procesos cognitivos son funciones que permiten al organismo reunir información, ya sea externa del ambiente o también información interna, para almacenarla, procesarla. Aquí dice Galimberti, analizarla, valorarla, transformarla y utilizarla al actuar. También podríamos decir que es una capacidad para adquirir y manipular conocimientos. Entonces, la forma en la que podemos estudiar estos aspectos es, por un lado, mediante autorreportes o mediante observaciones, ya sea de comportamientos y de apreciaciones que realizan los individuos, y también mediante mediciones fisiológicas del cerebro, en la medida que su actividad se ve relacionada con estas diferentes funciones y tareas que realizamos en la vida diaria. Y específicamente el contexto de la alimentación, que es en el que nos interesa abordar cómo se da esta participación auditiva, generalmente nosotros podemos asociar la participación de otros sentidos, como puede ser el gusto, la vista, el olfato o el tacto, para diferenciar entre sabores, olores, temperaturas, formas, tamaños. Y entonces todo esto nos da una experiencia muy compleja, pero esto sucede, digamos, a nivel de la vida cotidiana. En el contexto también de los abordajes científicos que les interesa estos procesos de regulación de los sistemas sensoriales para la alimentación, muchos de estos modelos no consideran la participación de lo auditivo. Entonces aquí les presento algunos ejemplos de cómo distintos autores hacen un mapeo, digamos, sensorial y de estímulos, tanto del ambiente como de señales internas, que están participando en esta constitución de la experiencia de alimentación, ¿no? Entonces, incluso quienes hacen un abordaje complejo y tratan de incluir las mayores variables posibles, dejan a veces fuera la parte auditiva, ¿no? Entonces, nosotros nos preguntamos justo qué está pasando con eso, porque si lo pensamos, en realidad la audición también es un sentido que está siendo estimulado mientras nos alimentamos. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, es sonidos de la masticación, de los alimentos cuando los muerdes, el crujir, los empaques de los alimentos, el sonido de una bebida gaseosa, el ruido que pudiera haber de fondo, dependiendo en dónde estás, y lo que más nos interesa, claramente, la música. Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar estos dos fenómenos que se encuentran, que están juntos? Tenemos sonido humanamente organizado en la noción de John Blacking,
que depende de un ambiente cultural, que está, generalmente también podemos hacer asociaciones con otros sentidos cuando decimos que la música nos sugiere colores o nos sugiere texturas. Lo asociamos también a escenarios situacionales particulares y en los que puede haber experiencias muy placenteras. La ingesta alimentaria, por su parte, es una actividad principalmente de regulación homeostática, es indispensable para la supervivencia, pero si también prestamos atención, vemos que tiene una temporalidad amplia. Y entonces no se reduce únicamente al momento de la degustación, sino que también puede empezar desde que sentimos hambre o sentimos antojo, desde que preparamos o buscamos los alimentos y llegar hasta un punto en el que diferenciamos que estamos saciados. Entonces, esta experiencia también tiene una participación multisensorial, como ya lo mencioné ahorita al inicio, y también puede ser ampliamente placentera. Entonces, lo que nos interesa es identificar qué estructuras en el cerebro podrían estar participando en el procesamiento de estas dos experiencias y qué tareas o procesos cognitivos, funciones cognitivas están asociadas a esta actividad. Entonces, esa fue nuestra pregunta y la forma en la que la abordamos y buscamos responderla fue mediante un estudio transversal comparativo en el que recuperamos información de diferentes bases de datos académicas para ver qué información hay al respecto de esta relación, qué tanto se ha estudiado, quiénes lo han hecho y qué elementos podemos identificar sobre esta participación de elementos cognitivos. Entonces, lo primero que hicimos en esta primera etapa de identificación fue precisamente indagar en estas diferentes bases de datos utilizando criterios de inclusión muy precisos que fueran información que hablara sobre el sonido, la música, la ingesta alimentaria y la cognición, para llevar este análisis a una homologación de nuestros algoritmos de recuperación de la información. Lo que queríamos era tener estos criterios homologados para poder comparar la información obtenida de estas diferentes fuentes y ver qué tan confiable eran pues estas proporciones y tipos de fuentes identificadas y poder compararlas. Entonces excluimos 4 bases de datos para quedarnos con Dimensions, PubMed, Scopus y Web of Science y eliminamos también de estas estrategias de búsqueda final los términos relacionados con el sonido, porque eso ampliaba muchísimo nuestra búsqueda. Entonces recolectamos alrededor poco menos de 16,000 registros que se dividen en 2 estrategias de búsqueda que ocupamos. Una en la que dirigimos nuestro interés a la música y la ingesta de manera general, sin ningún tipo de restricción por campos de conocimiento. No pusimos una temporalidad límite inferior, lo hicimos todo lo que hubiera publicado hasta 2019. Y nuestra segunda estrategia era la misma, pero ahora acotándonos específicamente a estudios que incluyeron elementos cognitivos. Entonces, posteriormente hicimos una limpieza de todas estas bases y esta información para quedarnos sin duplicados y conservamos estas cantidades de alrededor de 11,000 y de 4,000 registros para cada estrategia de búsqueda. Y finalmente hicimos un análisis bibliómico, que se refiere al análisis completo o global de la literatura. Y lo hicimos en 2 fases. Una que fue de análisis cuantitativo mediante técnicas estadísticas, descriptivas y de procesamiento del lenguaje natural, que ahorita les voy a explicar, y otra parte cualitativa, en la que hicimos una revisión sistemática de artículos académicos que tuvieran esta información sobre aspectos de cognición. Entonces, para que quede un poquito la introducción a lo que van a ver en los resultados, aquí les muestro una red que en estas visualizaciones lo que representamos son ítems que pueden tener diferentes atributos como colores o tamaños, distancias, por ejemplo, y enlaces entre ellos. De manera que nosotros podemos ver cómo se están relacionando y qué características tienen. En este caso, lo que vamos a ver son palabras que nosotros identificamos dentro de toda esta literatura que analizamos. Y estos que se llaman diagramas estratégicos
ocupan la misma metodología de redes en la que cuantificamos frecuencias de aparición de los términos y qué tan frecuentemente ocurren juntos en los textos, pero aquí lo que vemos son nada más como la indicación de un clúster. Acá podemos verlos, por ejemplo, completos y cada ítem en un clúster, por ejemplo, en este lila, se ven diferentes ítems. Acá lo único que vemos es la indicación como del tamaño, digamos, ya de todo el grupo. Y entonces aquí utilizamos criterios de análisis de redes que son densidad y centralidad, que lo que nos indican es qué tan conectados están estos ítems con el resto de elementos de la red y por lo tanto qué tan importantes pueden ser, qué tan independientes y con ello identificamos temas motores que serían, digamos, los más importantes, los más desarrollados y que se vinculan con otros tópicos de la red. Tenemos los temas especializados que si bien pueden estar muy, pues como la palabra lo dice, son especializados, pero no necesariamente se vinculan al resto de tópicos en la red. Tenemos también los que son importantes para el campo de investigación, pero no necesariamente se vinculan con otros tópicos, y los temas emergentes o en declive, que reconocemos así porque pueden estar poco desarrollados y tener importancia marginal para el campo de investigación, es decir, que no son guías de estos campos. Entonces, los resultados que tenemos son, en esta primera diapositiva, presento la distribución de las publicaciones de nuestra primera estrategia, que fue sobre música e ingesta en general, y lo que podemos ver es un crecimiento, sobre todo en los últimos 20 años, y esto se repite para el caso de nuestra estrategia acotada a los estudios específicos sobre cognición. Entonces aquí lo que tenemos es pues una tendencia consistente. Nuestras publicaciones más antiguas que identificamos fueron de 1834 y 1859, y mediante este tipo de comparaciones lo que hacemos es precisar cuántos o qué proporción y qué comportamiento tienen estos estudios especializados en cognición de lo que ya habíamos recuperado inicialmente. De los agentes que han producido estos trabajos, lo que encontramos es que de manera consistente los países, dada la adscripción de los autores, que cuentan con más publicaciones, eso se indica por el tamaño del nodo en esta red, son a su vez los países que más colaboran con otros, que fueron en este caso sobre todo Estados Unidos y el Reino Unido, además de otros países en el resto de continentes, pero de manera un poco más marginal. Y además de estas publicaciones y colaboraciones internacionales, también hay una consistencia respecto a que son los países más citados. Entonces, digamos que estos, dentro de los registros que nosotros recuperamos hasta 2019, este es el comportamiento y estos son los lugares en que se generan. Con respecto a los lugares donde son publicados, también hicimos esta comparación, y entonces de nuestra búsqueda general tenemos un abordaje tanto en estudios que pueden bien ser muy especializados en música, otros que tienen que ver con aspectos biomédicos, con aspectos culturales, sociales, de inteligencia artificial y de humanidades. Cuando hicimos esta búsqueda acotada a los aspectos de cognición, encontramos una clara tendencia hacia los aspectos biomédicos, de psicología de la música. También hay aspectos culturales que están referenciados, pero digamos en mayor medida vemos una tendencia hacia el campo biomédico. Ahora bien, las redes semánticas, ahorita les voy a explicar las ráfagas temporales y estos diagramas que hicimos, nos indican estas áreas de conocimiento que les menciono que, en las que son llevados a cabo estos estudios. Y entonces, estas redes representan igualmente las palabras representadas por un nodo, el tamaño representa el peso, es decir, qué tan frecuentemente aparecen en los manuscritos y sus relaciones. Esto que vemos aquí se llaman ráfagas de palabras y son representaciones para indicar en una línea temporal
momentos de aparición de las palabras, digamos, en los que tienen una fuerza de aparición muy marcada, o esa misma fuerza disminuye. No quiere decir necesariamente que desaparecen, sino que la fuerza de aparición es mucho mayor en cierto periodo de tiempo. Entonces, tenemos también aquí términos que indican distintos tópicos e intereses que son abordados en distintas disciplinas, que eso lo podemos ver en contraste con las temáticas que constituyen los clústeres de términos, y que aquí les indico un etiquetado que hicimos con base en estos análisis exhaustivos. Y lo que podemos ver también en estas barras temporales son, por ejemplo, paralelismos entre algunos elementos que bien pueden llegar a sugerir que hay líneas de investigación particulares o elementos que están siendo relacionados. Entonces, estos análisis exhaustivos lo permiten es saber qué es lo que está siendo principalmente abordado en estos trabajos con base en cálculos de probabilidad de con qué tanta frecuencia los encontramos en los manuscritos y con qué tanta frecuencia se están relacionando. Ahora bien, aquí hay otro ejemplo de otra red. Esta fue de la base de datos de Dimensions. Esta corresponde a PubMed, que es una base de datos especializada en el campo biomédico. Y lo que se puede apreciar al hacer estas comparaciones también es esta cobertura en los tópicos y la especialización también de los términos que podemos identificar. Entonces, en este caso es interesante porque ya desde este análisis global y complejo podemos ir identificando tanto grupos de estudio, como pueden ser, por ejemplo, aquí infantes, como pueden ser padecimientos o condiciones específicas en las que se estudian estos aspectos de la música y de la alimentación, como puede ser aquí, por ejemplo, en pacientes con demencia, en diferentes tipos de terapias, entre las que se incluye la terapia musical. Y con estos elementos lo que hacemos es este mapeo, por eso se llama mapeo científico, ¿no? Es lo que hacemos, identificar qué es lo que hay en la literatura, cómo está estructurado, sus magnitudes, y también nos permite identificar qué campos aún no están tan desarrollados y que requieren este esfuerzo como de ser trabajados. Entonces acá les presento otro ejemplo, que este es de una base de datos multidisciplinaria que se llama Scopus, también sobre la primera estrategia de búsqueda, que es en general la música y la alimentación. Aquí se ve claramente más separada la sección de estudios más de aspectos sociales y culturales de lo biomédico, y aquí hay, por ejemplo, grupos con respecto a lo de inteligencia artificial. Entonces, de manera general, así es como lo estamos identificando. En estas palabras y en las redes ya podemos identificar términos asociados tanto a cognición, a la música, a la ingesta y al sonido, lo que también me resulta muy interesante porque los términos de sonido ya no fueron utilizados en nuestras estrategias de búsqueda para evitar la saturación, y todo esto es identificable desde este primer análisis complejo. Entonces aquí hay diferentes ejemplos. Si se dan cuenta, también hay elementos consistentes entre las bases de datos. No tienen la misma estructura porque no podemos asegurar que tengan la misma cobertura temporal y temática, pero existen algunas consistencias que nos permiten con seguridad decir que estas son las áreas que los están abordando. Y cómo se ven aspectos como la percepción, las emociones, el aprendizaje, el gusto, etcétera. Aquí están todos estos ejemplos y vienen todas estas palabras que les comento de interés. Están, como les comentaba, los grupos de estudio, tipos de tratamientos, tipos de condiciones, de intervenciones. Y acá en los diagramas estratégicos lo que podemos ver es también una diferencia de cómo en diferentes fuentes encontramos estructuras temáticas que pueden diferir. Entonces, en el caso de PubMed, que fue la que menos registros nos arrojó por ser tan especializada, lo que encontramos fueron los temas básicos con inclusión de estos efectos de la música en el gusto. Aparecen acá un poco con poca densidad, pero que resulta interesante que esos elementos en particular ya están aquí mapeados.
Hay diferentes estudios sobre revisiones de literatura en diferentes poblaciones, con diferentes condiciones clínicas o de adicciones, por ejemplo. Y acá hay otros elementos especializados también de estudios experimentales o condiciones específicas de la audición. Para el caso de Scopus, que es más una base de datos interdisciplinaria, vemos otro tipo de mapeo en el que ahora las intervenciones y las revisiones pueden estar dentro de los temas motores. Vemos también estos efectos de la música y aspectos también culturales dentro de los temas transversales y básicos. Los aspectos experimentales y de desarrollo estarían como los marginales, y todo lo que tiene que ver con tratamientos y terapias estaría en la parte más especializada. Entonces hay una congruencia también dentro de estos diagramas. Ahora bien, acá, aquí se cortó este letrerito, pero aquí les quiero mostrar ya del análisis cualitativo, estructuras del cerebro y procesos cognitivos que identificamos comunes. Y entonces, de manera muy breve, podemos decir que estas estructuras en el cerebro, en la corteza cerebral, que ya hemos identificado de estos estudios que analizamos, están involucradas principalmente en valoración de experiencias, en percepción sensorial, en la recepción también de señales viscerales, específicamente en el caso de la ínsula, también en la toma de decisiones, en la discriminación tonal, por ejemplo, en la música, la discriminación de eventos temporales, la atención, tanto en el caso de la ingesta como de la escucha musical, y otras estructuras subcorticales que se ven involucradas principalmente en el circuito de recompensa, esta cuestión de sentir placer o aversión por ciertos estímulos, en, por ejemplo, el hipotálamo como centro regulador del hambre, y cómo estos elementos participan en la valoración y la expectativa también. Así, mapeamos aquí muy brevemente en este mapa de calor que la toma de decisiones, la percepción, la emoción han sido los procesos cognitivos más ampliamente abordados en este campo de estudios, y un poco más marginalmente la atención y el aprendizaje. Hay otros que están por estudiarse, que son los que están en este color oscuro, y con esto hacemos una síntesis ya, la primera síntesis, digamos, contundente de cuáles son estos elementos que sistemáticamente ya identificamos completos y cuáles requieren una aproximación todavía. Aquí sintetizo también muy brevemente con este diagrama de Sankey qué elementos de la música se han asociado con cambios en la alimentación o que se asocian con elementos de los alimentos, y también vemos cómo hay distintos elementos que están siendo relacionados principalmente de la percepción de gustos con elementos de la música, como pueden ser el tempo, el placer musical, la consonancia o la disonancia, entre otros. Hay también aspectos interesantes con respecto a la motricidad, a la anticipación y al movimiento, que creo que eso podría interesar también en el terreno de lo dancístico. Y pues bueno, estos son los elementos a grosso modo que nosotros ya identificamos de estos aspectos. Todavía es algo que todavía continuamos trabajando, pero digamos, en síntesis, podemos decir ya con seguridad que esto está siendo abordado, se han identificado asociaciones importantes y requieren seguirse precisando. Entonces, en conclusión, con este mapeo vemos un crecimiento acelerado de los estudios, principalmente en los últimos 20 años, patrones coincidentes de cómo se están generando estos estudios, quiénes están colaborando y están siendo citados al respecto, que están tanto en el campo de las ciencias sociales, las ciencias biomédicas, las humanidades y la inteligencia artificial, como si dijéramos tópicos o áreas principales, y que ya podemos identificar también grupos específicos de estudio en los que se están observando estos cambios, que pueden ser neonatos, infantes, adolescentes o ancianos, es decir, que se están viendo desde una etapa temprana hasta la vejez, tanto sanos o enfermos. Hemos identificado cómo se dan estas interacciones mediante las redes semánticas y esta revisión sistemática. Vemos que sí hay estructuras en el cerebro y procesos cognitivos que son comunes, y en perspectiva lo que nos interesa es estas líneas de interés para la cognición musical que tienen que ver con el comportamiento, con los entornos de condicionamiento y de consumo, y lo que más nos interesa,
hacer aplicaciones experimentales y clínicas para enfermedades y trastornos como pueden ser la obesidad, la anorexia, entre otros de la alimentación. Entonces yo con eso les agradezco mucho por su atención y su tiempo. Si quieren unirse a estas líneas de investigación, estaremos encantados de recibir colegas tesistas de licenciatura o posgrado y servicios sociales. Y no dejo el momento para comentarles que estamos organizando también un simposio sobre cognición sensorial, por si alguien quiere saber también un poco más de esto, aquí está mi correo. Y pues muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Sonia. Todo un mundo en el que no se nos había ocurrido, bueno, a mí desde la danza no se me había ocurrido pensar en esta correlación tan fuerte de hábitos. Francisco tiene la manita levantada. Vamos a dar la palabra. Sonia, felicidades. Yo te quería preguntar, ¿cómo podemos aplicar tu metodología a la danza? Específicamente, ¿de qué tamaño son las palabras? ¿Cuántas palabras tienes? Por ejemplo, yo estoy trabajando con el libro del desasosiego de Fernando Pessoa y tiene 130,000 palabras. ¿Cómo cuántas palabras necesitan tus redes semánticas para empezar a dar resultados significativos y con una cierta estabilidad? Luego la otra pregunta, vamos a suponer que me consigo a 100 bailarinas Butoh que están haciendo un reporte subjetivo de sus experiencias de estados de conciencia expandidos en momentos intensos de trance, por así llamarlo, que ellas relatan. Como de qué tamaño tiene que ser el corpus. ¿Son 100, son suficientes? ¿Cuánto les pido? 5 cuartillas, 10 cuartillas, o sea, un poquito una idea de qué tamaño debe de ser tu corpus desde el punto de vista número de palabras para que de alguna manera estos modelos estadísticos avanzados empiecen a tener algún tipo de aplicabilidad. Claro. Sí, doctor, esa es una pregunta muy interesante porque creo que es una preocupación constante en quienes hacemos este tipo de abordajes. Y la realidad es que no hay un número mínimo necesario, pero lo que sí hay es una dependencia de qué es lo que queremos saber. Y entonces, qué tan amplio queramos que sea ese análisis, es tan amplio como tengamos que abordarlo. Entonces, en estos ejemplos de las visualizaciones que nosotros hicimos, había una en la que, por ejemplo, recuerdo que había más de 10,000 palabras que nosotros estábamos analizando para generar una de estas redes. Entonces, el qué tanto se puede ampliar, en realidad depende también mucho de qué tanto tu computadora soporta trabajar con grandes cantidades de información, pero digamos, no es una limitación, es algo que se puede resolver. Y en términos de aspectos mínimos, yo considero que eso depende del alcance del estudio, es decir, esta parte cualitativa, qué tan en profundidad queremos ir respecto a ese tema que estemos abordando, que bien puede ser la danza o puede ser cualquier otro. Y entonces, si queremos obtener algo muy exhaustivo, si queremos encontrar los mayores variables posibles e incluso rastrear elementos que de inicio podríamos no haber considerado y queremos que salgan en esa información, requerimos hacer análisis muy exhaustivos. En este caso, por ejemplo, nos interesaba mucho la exhaustividad. Entonces nosotros queríamos saber qué está pasando con la audición en la ingesta, porque parece que está pasando desapercibida, desde cuándo se está abordando, cómo se está haciendo y en dónde. Entonces, para poder contestar a esa pregunta ambiciosa de manera fiable, lo que hicimos fue decidir hacer esta comparación y esta búsqueda muy amplia en muchas bases de datos con muchos criterios específicos de interés, y me parece que depende de eso. Si se hace como lo menciona mediante este análisis de las experiencias de las bailarinas o los bailarines, de incluso los coreógrafos, los profesores, los alumnos, eso, por ejemplo, puede abrir mucho este panorama. ¿En quiénes de la danza queremos ver eso? ¿En las audiencias que lo están viendo?
en los que lo están aprendiendo, y entonces, ¿qué tanto podemos ampliar? A mí me parece que es infinito y tenemos todas las posibilidades, pero hay que clarificarlo desde el inicio, para que cuando se haga ese mapeo tengamos realmente un terreno confiable en el que estemos analizando esa información. Una última pregunta. ¿Las palabras cuerpo y carne jugaron un papel importante por su frecuencia o su centralidad? Las palabras del cuerpo tenían una presencia, digamos, marginal en estas redes, porque estas redes lo que tenían era que son, digamos, los elementos más o los términos más relevantes en términos de frecuencias. Entonces, de 10,000 o 13,000 palabras, en realidad lo que yo estoy mostrando aquí son tal vez 3,500 que fueron las más relevantes. Entonces, hubo cierta presencia. Hay elementos interesantes que creo que pueden interesarles de la terapia musical en relación con trastornos de alimentación y de estas cuestiones de insatisfacción corporal que tienen que ver con terapias musicales en las que las personas desarrollan cómo viven esta experiencia con respecto a su propio cuerpo. Entonces, sí hay elementos de este tipo que fueron visibles aquí y que se vinculaban sobre todo por esto, ¿no? Porque están en el contexto de lo alimentario. Pero por supuesto que haciendo unas búsquedas sistemáticas en las que nosotros contemplemos estos aspectos de la danza, como el cuerpo, la percepción, la interocepción y todos estos elementos, podríamos con seguridad mapear esta línea interesante de cómo se está construyendo el cuerpo en los bailarines. Entonces es algo que tendría que precisarse. Estas búsquedas son iterativas y es un proceso que lleva tiempo, pero por supuesto que me parece viable y que aquí, de inicio, en este estudio que está más dedicado a la parte de alimentación y música, hay elementos que sugieren por ahí una relación que ya podemos ver. Si yo lo hiciera específico a la danza y el cuerpo, tal vez yo podría ver otros aspectos. Felicidades, gracias. No, muchas gracias a todos y felicidades también a las compañeras ponentes. Muchas gracias. Es una excelente ponencia del lado científico que le agradecemos mucho al maestro Gómez Mont que nos alimente con el área científica. Me toca hablar a mí, me da pena autopresentarme, pero voy a ser muy breve porque yo creo que puede generar un poco de conflicto el simple título de mi propuesta del día de hoy, que es justamente la técnica Graham y las neurociencias, porque yo estudié Graham desde los 9 años, no debí, pero así me tocó la vida. Gracias a esa técnica aprendí muchas cosas que me llevaron a mi campo laboral, pero también gracias a esos aprendizajes anticipados y a una serie de docentes un poco salvajes, generé una serie de lesiones físicas que he estado combatiendo a lo largo de ya muchos años y me he visto en la necesidad de criticar el desarrollo del entrenamiento en técnica Graham y no me gusta criticar sin conocimiento. Entonces, bueno, de entrada les digo que conocer sí conozco, porque es algo que he practicado toda mi vida. Espero que esté, ajá. Y ahora, hacia dónde quisiera yo encauzar el análisis del Graham y las neurociencias o los procesos de la mente asociados a una técnica tan estricta, tan ruda para el cuerpo, ahora que hemos estado con la sororidad de Natalia y con el amor a la danza y a la aceptación corporal de Rocío. Y vemos, bueno, un entrenamiento, vean esa nada más pasada a la rodilla, que Dios nos libre, anatómicamente es fuertemente lesionante. Entonces yo me he visto involucrada en seguir enseñando técnica Graham y desde el conocimiento que llevé a cabo
en técnica Graham donde veo la gran utilidad. Y es muy raro porque ahí se parece a lo de Sonia, pero vean otra vez, lo vuelve a hacer. Como si nos faltara, como si nos faltara ver cómo se lesiona una rodilla a una bailarina. Otra vez, y las dos. Ok, constantemente hacemos cosas antianatómicas en Graham que lo que hacen es generar una tensión dramática muy útil para la escena. La intención de Martha Graham era dramatizar el cuerpo y todos sus temas eran tragedias griegas. Cuando eran más trágicas, eran más efectivas para el espectador, escénicamente hablando. Ahora lo que yo hago cuando enseño Graham es enfocarme en los aspectos múltiples del proceso de la creación como un artista dramático. Digamos que para mí, si Stanislavski había dejado escrito la forma en que se puede educar un actor, Martha Graham, sin haberlo escrito, deja un proceso de montaje escénico que no es para mí, y aquí me van a matar todas las bailarinas que sean fanáticas de Graham, para mí no es una formación corporal, sino una formación psicológica, una formación dramática en que hay que estar pensando constantemente. Esta cosa que ella decía mucho sobre la caída y la recuperación, el fomento del dolor humano en la escena, la pérdida, las grandes pasiones llevadas como a los límites máximos, situaciones esta, ¿no? Como tan precaria para las rodillas del caballero que está generando un momentum de estrés visual para el espectador. Todas estas caídas, otra vez, es que esa la va a hacer como 20,000 veces. Caídas, recuperaciones, miradas al piso, las manos de la Martha Graham con tensión en los dedos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mientras nosotros bailamos, tenemos simultáneamente que resolver, uno, los mecanismos corporales. Dos, el tema dramático, que para Marta va a ser fundamental. ¿Qué estoy pensando con relación al dolor humano? ¿En dónde está esta tensión en todo mi cuerpo que genera la tensión también en el espectador? Ayer Francisco nos decía que hay neuronas que se prenden al mismo tiempo en el espectador que en el bailarín, porque nos estamos autorreflejando, ¿no? Estas caídas de espaldas que no las vemos en la naturaleza humana, pero sí las podemos ver en una guerra, en un momento de combate, donde están cayendo los heridos. Entonces, es interesante, es muy interesante cínicamente, es fuertemente lesionante para los bailarines. Eso ya lo puedo decir pues, sin miedo, porque todos mis maestros tienen operaciones de columna y operaciones de caderas y cambios de cabeza del fémur a razón de la forma de entrenar. Pero ¿qué construye? Para dejar de enfocarnos en lo que no deberíamos de hacer, que siento yo que es fomentar las cuartas, que además están totalmente tipificadas como de Martha Graham y serían inútiles en la escena de cualquier otro coreógrafo. Yo he estado proponiendo dejar de enseñar las cuartas de Martha Graham, enfocarnos más en el sentido dramático de la creación en el pensamiento del bailarín. ¿Qué estoy pensando mientras estoy bailando? Y es muy notorio cuando un bailarín está pensando en el personaje o cuando no está pensando en el personaje. Y hay una diferencia muy grande entre estos bailarines dramáticos que están pensando en personajes que están padeciendo mucho dolor y los bailarines que yo les digo levantapatas, que son como de la mecánica del circo, donde no hay proceso de pensamiento. Entonces, pues yo solo quería decir que, bueno, si bien en el ballet clásico también hay una gran rigor al cuerpo, no hay un rigor tan fuerte sobre la columna vertebral como lo hay en la técnica Graham, hablando de la anatomía. Y en la técnica Graham hay un rigor muy fuerte sobre el contenido dramático de la escena,
que en el ballet no existe. En el ballet es nada más lo etéreo, lo incluso placentero. El drama es por un poquito momentáneo, ¿no? Ahora ha girado ya como la música, no podíamos decir que hay un solo modelo de hacer danza. Estamos hablando de que todos los caminos convergen y divergen y podemos juntar todas las técnicas que se nos ocurran. Incluso hay técnicas que se están, día con día salen nombres nuevos que yo ni siquiera me imaginaba que combinan un montón de cosas. Algunas ya les dicen que son estilos. Yo insisto, para mí la técnica Graham no es una técnica de entrenamiento corporal. Graham no quería hacer una técnica, todo el tiempo eran ensayos para sus montajes escénicos. O sea, en realidad estaba entrenando bailarines para cosas muy particulares que le funcionaban a ella y que no podemos plagiar. O sea, que repetir o enseñarlo sería generar como un plagio de sentido. Pero a lo mejor podemos reutilizar el contexto del pensamiento. ¿Qué pienso mientras bailo? ¿Y para qué me sirve? O sea, ¿para qué me sirve a lo mejor tanta fuerza, rudeza o dolor? Y el tiempo, el sentido de la propiocepción, de la interocepción, la relación espacial con otros, el girar de un brinco súbito y aparecerte detrás o delante de otro bailarín sin romperle la nariz, ¿no? De ese tipo de cosas sí se pueden aprender del Graham sin necesidad, desde mi punto de vista, de lesionar. Y a lo mejor tendríamos que empezar ya, yo creo que este es el siglo donde tenemos que empezar a ver que cada bailarín va a generar su propio entrenamiento hacia los modelos que le funcionen más. Si le gusta, no sé, están las chicas de los concursos que también me dan muchas ansias, como de porra, que realizan cosas que son también anatómicamente muy demandantes y terminan fuertemente lesionadas. Yo ahora he estado dando seguimiento a algunas de estas niñas de los concursos de las mamás que tenían bailarinas y salían en Estados Unidos este programa. Cuando les da seguimiento, las lesiones fueron tan severas que las niñas están sin hacer nada de danza, ¿no? Entonces, pues hay que hacer un análisis, qué estamos haciendo, pero también hay que abrir el espectro de la danza hacia los caminos que cada quien quiera llevar. Por ejemplo, puedo dedicarme al ballet, puedo dedicarme a lo somático, puedo dedicarme a lo comercial. Ahora estamos con esta idea de diversificar en la Universidad Autónoma de Querétaro aún más la gama de líneas de generación de conocimiento con relación a la danza. Y pues yo quiero compartir con ustedes que a pesar de que he hecho cerca de 40 años Graham, en realidad me parece, y me sumo a las filas de las personas que piensan que pues ya fue, ¿no? Y ya fue en el sentido de entrenar a un bailarín porque no está funcionando, ya se comprobó que no está funcionando. Sin embargo, se pueden rescatar cosas. De lo que se puede llegar a rescatar, creo que son estos aspectos del proceso dramático muy útil para que el espectador entienda qué es lo que estamos queriendo decir. Y yo pues con eso me despido. Muchísimas gracias a mí misma. Y le doy la palabra a Arturo. Gracias, Cristina. Felicidades. Concuerdo totalmente, ya lo sabes. Bueno, les puedo compartir la presentación. Sin ningún problema. Gracias al sexto coloquio de Neurohumanidades. ¿Ya lo pueden ver bien? Sí. Muy bien. Gracias, Francisco. Gracias, Cristina, por esta nueva invitación. Voy a tocar 3 conceptos que están abriendo una reflexión realmente, no todavía ni siquiera investigación quizá, pero bueno, esto que me ha llevado a reflexionar sobre estos 3 aspectos que quiero poner en juego el día de hoy y compartírselos: el cuerpo, la memoria y el olvido. Y quiero empezar con esta cita: soltar las antiguas estructuras que condicionan la forma de nuestro cuerpo, de nuestro pensamiento y la conciencia de lo que somos, nos enfrenta, sin embargo, a las historias de nuestra vida.
Estas, como velos, determinan nuestra aprehensión de la realidad. Creo que tiene que ver con lo que nos acaba de hablar Cris, casualmente. La condición humana, en sentido extenso, desde las dimensiones de lo corporal, lo psíquico, lo biológico, lo sociocultural, lo espiritual y emocional, han sido recorridas por la antropología, la historia de la filosofía, la propia historia del cuerpo, la danza como arte hegemónico del cuerpo y hoy la neurodanza. Por ello, hablar de una unidad basada en la corporalidad, en la que se reconoce lo esencialmente humano, implica también unir los conceptos de memoria y olvido como dos caras de una misma moneda, como dos procesos consecuentes e interrelacionados. Daniel Rincón expresa, y abro cita, cuando se piensa en la naturaleza de la conducta humana, se entra en la etapa de evocación, recuerdo, construcción de eventos, recuento de emociones, aprendizajes, historias y pensamientos que nos lleva a un proceso complejo llamado memoria. Fin de la cita. Los griegos dieron a la diosa Mnemosine la función de inspirar el recuerdo, el tiempo del pasado, y para ellos la memoria cumplía una función altamente pedagógica. La memoria de manera general se puede definir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente, señalándose aquí justamente este acto como voluntario, abriendo la posibilidad a lo que se recuerda o se decide recordar u olvidar. Definida más específicamente en el campo de la neuropsicología, la memoria es el proceso neurocognitivo que permite registrar, codificar, consolidar, almacenar, acceder y recuperar la información. Constituye un proceso básico para la adaptación del ser humano al mundo que lo rodea. Esta definición de Álvarez Miguel, 2008. La memoria, en este sentido, lleva a la construcción identitaria del ser humano. No sería atrevido afirmar que somos nuestra memoria y la memoria de aquellas personas que nos conocen. Y pregunto, ¿dejaría de existir el ser humano al no ser recordado y no recordar nada? ¿Y qué significado tendría el cuerpo en esta existencia exenta del recuerdo? Cabe puntualizar que cuando hablamos de memoria coloquialmente, lo hacemos en singular, como si se tratara de un sistema único, de depósito de recuerdos y experiencias. Investigaciones neurológicas han demostrado que hablar de memoria en singular es un error y el término correcto es memorias. Como sabemos bien, la memoria a corto plazo es aquella que mantiene alguna información por segundos y se ha denominado también memoria inmediata. Por su parte, la memoria a largo plazo es la encargada de mantener información por horas, días, meses y años y hasta toda la vida. Ahora bien, la paradoja es el olvido, pues al hablar del olvido se traiciona su esencia al convertirlo necesariamente en recuerdo. Dejarlo en su naturaleza implicaría, por lo tanto, la imposibilidad de reflexión. Hablar de olvido es caer en el campo del nihilismo, de la nada, del vacío. Por ello nos parece la intersección adecuada, el hueco a explorar en el ámbito de la memoria. Luz Casanova expresa, y abro cita, el psicoanálisis me trajo sobre todo la comprensión de los mecanismos inconscientes, de cómo lo que creemos muchas veces superado o olvidado continúa actuando, escondido en alguna parte de nuestro ser, yo diría nuestro cuerpo. Fin de la cita. El olvido, menciona Parrini, es la regla, la memoria una excepción. El olvido será para nuestros fines la juntura entre la memoria y el cuerpo. De esta manera, el olvido parece llevarnos a una vida mecanizada y vacía, mientras que la memoria guarda la esencia de nuestro ser que tarde o temprano aparecerá para recordarnos que estamos vivos y se convierte en motor incluso de sobrevivencia. En relación al cuerpo y la memoria, cualquier memoria será en principio una memoria corporal, y la memoria corporal es entrar en el terreno de la percepción, definida como una estructura cognitiva que proporciona al individuo el reconocimiento de su cuerpo en cualquier situación y la información necesaria para establecer las relaciones con el miedo a partir de la conciencia de uno mismo y de su situación en el espacio.
La percepción corporal es un contenido amplio que incluye el esquema corporal, el tono muscular, la respiración, la lateralidad, etcétera, la autopercepción o imagen de sí mismo, la conciencia y vivencia, y estas por medio de las experiencias motrices. La memoria corporal resume las actividades posibles a ejecutar ante un determinado entorno, es decir, prepara el organismo para enfrentar situaciones concretas. El cuerpo convierte en aprendizaje en hábito. Los movimientos técnicos en movimientos reflejos, que recaen en hábitos y que a veces juegan un papel de protección ante nuestros olvidos. Por ejemplo, en este papel caerían los movimientos mecanizados del obrero, que tras 8 horas levantando y bajando una palanca, realiza esta labor como un hábito inconsciente, que sin embargo le mantiene alerta de no sufrir un accidente. Sin embargo, un día sale de su casa y siente la brisa fría en la cara, más fría que de costumbre. Piensa en salir temprano porque ha dejado a su hija enferma en casa. Y al llegar al trabajo recorre sus hábitos de llegada sin saludar a sus compañeros, pese a hacerlo todos los días. Se dispone a trabajar y olvida poner el seguro de la máquina, sufriendo el catastrófico accidente de trabajo. ¿Qué papel juegan entonces aquí las emociones? Y retomo un poquito de Martha Graham. En el ámbito dancístico ha sido una pionera y adelantada de su tiempo. Ella hablaba de una memoria ancestral, una memoria que está en el cuerpo. Decía, todos poseemos una memoria ancestral que nos habla. Todos hemos recibido la sangre de nuestra madre y nuestro padre, y a través de ellos la de sus padres y la de los padres de sus padres, y así hasta los orígenes portamos en nosotros esa sangre milenaria y su memoria. Graham, 1995. Una memoria que hoy comprueba la neuropsicología que no solo tiene que ver con la genética, sino con procesos de aprendizaje inconscientes. Rodrigo Parrini habla de la cicatriz como una memoria corporal del dolor, algo visible que nos recuerda el evento traumático, pero ¿qué hay de aquellos bloqueos emocionales que nos llevan a olvidar el evento traumático y que solo a través del cuerpo podemos recuperarlos y sanarlos? Porque pertenecen a nuestras sensaciones, a nuestros tactos, a nuestra imaginación. Cito, cuando alguien recuerda a través de su cuerpo y con su cuerpo y relata su vida que está marcada de alguna forma sobre su cuerpo, solo hace memoria de determinados avatares individuales, de una biografía particular y circunscrita, o hace y construye la memoria de un sistema social que se encarga de dejar huellas sobre el cuerpo de algunos. Fin de la cita, Parrini. Me permito narrar la experiencia vivida en una sesión de danzaterapia por una mujer. Durante el proceso de sensibilización corporal y revisión del esquema corporal que conlleva la danzaterapia, se observan las tensiones musculares que conllevan al posible bloqueo que definiré como el olvido de nuestra mente que permanece presente en el cuerpo. Al observar la imposibilidad del movimiento de brazos, al caminar y excesiva tensión en la zona de las axilas, se hace experimentar a la mujer un automasaje en la zona axilar basado en la técnica eutonía, permaneciendo recostada. Al poco tiempo llega el recuerdo y nos narra. Me duele, sí, me duele mucho. Recuerdo que cuando era adolescente, cuando me empezaban a crecer los pechos, mi abuela nos decía que no debíamos tener los pechos grandes, que era malo, porque íbamos a llamar la atención de los hombres, y nos vendaba a mí y a mi hermana todas las noches. Señala su dolor tocándose alrededor del pecho. Nos apretaba el pecho, a mí me dolía mucho, no podía moverme en la noche y amanecía dolorida. Sentía miedo, miedo de que me vieran los hombres. Ya lo había olvidado. Es conocida la frase, perdono pero no olvido. El cuerpo no olvida, el cuerpo no miente. Guarda esas cicatrices, sin embargo guarda silencio y nos da solo trozos, indicios que debemos explorar a través del intersticio del olvido. Imágenes inconscientes condicionan las respuestas corporales y emocionales. Memoria histórica. La memoria colectiva también se cuenta en los cuerpos a través del trauma, de esas heridas profundas vividas en la colectividad que invitan a fijarse en incidentes precisos, que se construyen a través de los relatos,
de los mitos. Construyendo arquetipos corporales, recuerdos que la historia no puede borrar. Por ejemplo, la danza butó surge como recordatorio del trauma, los cuerpos quemados, mutilados, con los ojos colgantes fuera de las órbitas, mutilados los pies y las manos, torcidas las columnas, los cuerpos que se yerguen de las cenizas y se nos presentan como lienzos blancos, paradójicamente como el vacío, como el silencio que sin embargo recuerda, porque solo se descubre el pasado a partir de uno mismo y la experiencia. Olvido patológico. Ahora bien, para ir cerrando los diferentes puntos de esta reflexión, el olvido patológico que conlleva la enfermedad clasificada como degenerativa, el Alzheimer, en donde la persona olvida paulatinamente una situación completa, afectando la memoria, primero la memoria a corto plazo, en donde la situación se olvida por completo porque la información no se archiva adecuadamente en el cerebro. El Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa irreversible, cuya frecuencia aumenta con la edad. Está considerada la demencia más frecuente en mayores de 65 años y uno de los principales síntomas es la pérdida de la memoria. Volvamos al aspecto de la identidad. Recordar, olvidar quién se es. ¿Quién soy cuando ya no hago lo que hacía? El recuerdo aquí supone una relación con la actividad, algo que será familiar a bailarines y deportistas cuya actividad corporal es hábito consciente. Entrar en un salón de danza y adoptar inconscientemente la postura de inicio de la clase, tensando los músculos del cuello, irguiendo la columna, rotando las piernas. Nunca se deja de ser. La memoria construye también una construcción identitaria. En todos estos aspectos, las memorias y los olvidos, a manera de propuesta, y lo que queremos señalar para concluir, son los beneficios encontrados en la metodología de danza-movimiento terapia como alternativa en el proceso de desarrollo de conciencia corporal y con ello vinculado a la memoria. Se han publicado pocos estudios sobre el beneficio de la danza en torno al tema. Podemos rescatar el trabajo de Judith Beldred Altamiras, la influencia de danzaterapia en las demencias en 2018, quien a su vez retoma investigaciones de Paulo Bextor, Circa Lisa del 2002, quienes vieron que una reacción emocional fue evidente en todos los sujetos de su estudio durante danzaterapia. Los movimientos creaban una experiencia física positiva, dando una oportunidad a los participantes para olvidar sus problemas. Holken, Rentala en 2008 aplicaron la danzaterapia para observar los beneficios en sujetos diagnosticados con demencia en fases moderada a severa, concluyendo que la danzaterapia provocó una mejora en la habilidad visoespacial de los participantes, así como su capacidad para planear los movimientos, encontrando también que mejoraban el lenguaje y la cognición. Hamill, Smith, Roach, Rich en 2011 estimularon también a través de danzaterapia, particularmente en danza circular, el aprendizaje procedimental y la concentración en sujetos con demencia moderada a severa, concluyendo que ello se debe a que la danzaterapia no es una actividad repetitiva, sino dinámica, y puede ayudar a conectar con los recuerdos del pasado y el presente. Concluyendo, la danzaterapia une muchos aspectos como la emoción, la sensación, el ritmo, el ejercicio físico, entre otros. Su metodología pone énfasis en dos aspectos que quisiera señalar. La activación de los motores del movimiento que la persona puede haber perdido por diferentes causas físicas o emocionales. El activar ese motor, ese querer moverte, se generan interconexiones que activarán la musculatura en las diferentes partes del cuerpo, generando endorfinas al momento que aumenta la movilidad, generando armonía en las tensiones. Y la número 2 será la revisión y restauración de patrones del movimiento que han sido distorsionados u olvidados. Por ejemplo, en este padecimiento que se ha tocado, el Alzheimer, en donde comienza a olvidarse acciones motrices básicas como vestirse, agarrar la cuchara, etc. La danzaterapia propone hacer estos movimientos con elementos lúdicos y de manera imaginaria, activando así por medio del espejeo las neuronas espejo y llegando a restaurar estos patrones.
En conclusión, si bien hace falta hacer investigación que nos permita llegar a resultados concluyentes, podemos decir que la danza puede aumentar el bienestar físico y emocional, el contacto social, coadyuvar a encontrar las memorias que han permeado la piel, los músculos, los huesos y el sistema nervioso, reconstruyendo el plano de la gestualidad y la espacialidad en los abismos del olvido, restableciendo una comunicación, o debiéramos decir percepción, con los otros y consigo mismo. Muchas gracias por su escucha y por su atención. Muchísimas gracias a todos. Ha sido una mesa maravillosa con muchas entradas, muchas preguntas, cosas que se nos quedan abiertas. Estoy muy contenta también de los comentarios con respecto a mi propia mesa. Y yo fui alumna de Arturo Garrido, Rocío, te estaba contestando, pero no me da tiempo una cosa ni la otra. Y creo que sí, que lo importante es el respeto. Hemos hablado mucho sobre ahora la feminidad, estuvo como muy presente, lo femenino desde las propuestas de género, pero también este asunto de la música. Y yo me acordaba que de joven tenía esa impresión, no lo sé, Sonia, pero que te ponían como grabados mensajes subliminales. Siempre estaba con esta cosa de los mensajes subliminales para venderte Coca-Colas y Sabritas, que me deja mucho pensando justamente en esto, ¿no? ¿Qué hacemos de todo lo que recibimos? No solamente de la música, sino de todos los elementos que estamos recibiendo a lo largo del día. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos construimos? Y el interés que tenemos en construirnos como mejores humanos, desde el arte, desde la danza, desde el cuerpo, pero también desde el pensamiento, para dejar, yo siempre he dicho, una evolución humana, un poco más de salud mental, un poco más de salud corporal a nuestro paso, que nuestras investigaciones permitan que otros estén más plenos, que el mundo sea un poco más moderado y sano, ¿no? En estos tiempos tan difíciles, pues espero. Y sé, estamos ya, cada vez nos reunimos y cada vez que tenemos estos temas somos las mismas personas. Entonces ya por lo menos tenemos un grupo nutrido, un poco más amplio, pensando en la salud mental, en la salud física, en el bienestar. Y pues bueno, súper feliz que Francisco esté, aunque esté a medias, porque pues eso de estar en el hospital simultáneamente que aquí, ya eso sí nada más es cosa que le agradecemos al Zoom y a la pandemia, porque si no, de plano, no íbamos a poder contar con su presencia. Entonces, bueno, pues tenemos la presencia de personas en todos lados. Ana está en Estados Unidos. Muchísimas gracias por estar aquí. Tenemos una pausa de media hora, yo creo que es súper necesaria para todos, para ir a estirar la espalda, dejar la silla, cerrar los ojitos. Los que acaban de entrar a la sala justo entran al final de una mesa para el inicio de las siguientes hasta las 5:30. Pero bueno, están invitados a ir a tomar un traguito de jueves, lo que cada quien quiera, agua, cerveza, vino. Y nos vemos aquí a las 5:30. Muchísimas gracias. Pollo, ya te veo mañana, ¿eh? O sea, hay mucho que hablar de eso. Bueno, no cierro la sesión porque se va y hay que estar admitiendo gente. ¿Suspendes la grabación en la pausa? Sí.